Gracias, Jesús. Bendecimos tu precioso nombre. Te damos gracias, Jesús. Gracias por ese río de vida que hoy estamos descongelando con nuestra adoración, nuestras alabanzas, nuestra intercesión. Gracias por la vida, por la luz, por el amor, por todo lo que fluye, todo lo que brota de ti, de tu persona y del Padre. Señor Jesús, gracias que nos das a beber de esas aguas. Gracias por darnos de beber y además por invitarnos, Señor, a meternos a las aguas, a meternos al río. Señor Dios, hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta los lomos y hasta la cabeza. Señor Jesús, gracias por tu obra en nuestra vida. Gracias por ser quien eres. Gracias por lo que vas a hacer el día de hoy. Señor, danos la experiencia que debemos tener, Señor, con lo que vamos a aprender el día de hoy. Bendito Dios, y ayúdanos a meternos cada vez más adentro en esas aguas. Y Señor, que las aguas vayan prevaleciendo, que las aguas vayan conquistando, que las aguas sean victoriosas sobre aquello que debe ser conquistado por esas aguas en nosotros. Oh Señor, gracias. Acércanos cada vez más al trono, que es la fuente de esas aguas. Señor, y haznos ser cada día más como tú. Gracias por tu amor. Gracias que podemos venir a ti, Señor, con confianza, confiando en la preciosa sangre de Jesucristo. Gracias para adorarte, para alabarte, para ministrarte. Ahora gracias por la mesa que has dispuesto para nosotros hoy, Señor. Te amamos, te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias a nuestro equipo acá. Y gracias a todos ustedes por amar al Señor y por bendecir y levantar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estamos estudiando cosas maravillosas. Estamos estudiando acerca de ese río de vida que procede del trono de Dios y del Cordero. Estas aguas se mencionan en las Escrituras por todos lados. Las encontramos en el jardín del Edén. Las encontramos en el seno de Abraham o el paraíso, tal y como lo estudiamos la semana pasada. Las encontramos en la nueva ciudad, en la nueva Jerusalén. Se van a encontrar también en esta tierra una vez Jesús la haya limpiado con fuego y Él haya venido a reinar sobre esta tierra. Y por supuesto esas aguas se encuentran aquí dentro de nosotros, en nuestro corazón, en el interior de nuestro ser. En hebreo se llama kerev, la parte más interna de nuestro ser, y es allí donde viene a morar el Cordero de Dios, y es allí donde Él establece su trono, y es de allí que brotan estas aguas también. Por eso cuando el Señor examina el corazón de su amada en el Cantar de los Cantares, le dice: huerto cerrado eres, fuente cerrada, fuente sellada. Y describe el fruto, describe las fragancias, los árboles, y le llama pozo de aguas vivas, le llama manantial de agua, porque la fuente está dentro. Amén. Así es que esto es maravilloso, es un tema grandísimo, grandioso, infinito, eterno e importantísimo para nosotros. Amén. Nuestra experiencia con ese río de vida comenzó el día de nuestra salvación. Ese día el Señor nos dio a beber una gota de las aguas del río, y esas aguas nos dieron salvación y vida eterna. Ahora imagínese usted meterse en las aguas de ese río que nos dio salvación y vida eterna. Sí, la experiencia transformadora que esto es para la vida de nosotros los creyentes. Estamos estudiando este tema, gracias, en Ezequiel capítulo 47, del verso 1 al 5. Ezequiel 47, del 1 al 5. Y no se me canse de esta porción de las Escrituras, porque vamos a seguir volviendo a esta porción por varias semanas. Gracias a Dios. Ezequiel 47, del 1 al 5. Y hemos leído y volveremos a leer esta porción, y dice así: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba hacia el oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió
el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y ya les expliqué en otras versiones, en otras traducciones de las Escrituras. Y en la Biblia hebrea realmente lo dice un poco diferente, este versículo 5. La Biblia King James es más exacta, dice, midió otros 1000 o después midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, aguas para nadar en ellas, un río que no se podía pasar. Llegamos al punto en donde el río ya no se puede pasar, y es allí a donde queremos llegar nosotros en nuestra relación con Jesucristo y con su maravillosa verdad y con su amor, con su luz, con su vida. Cuando bebemos de las aguas de ese río, esas aguas nos dan salvación y vida eterna. Esas aguas nos sacian de tal manera que nuestra sed por las cosas de este mundo comienza a disminuir. Y nuestra sed por Jesucristo sigue en aumento. Bueno, aquí podríamos insertar el tema de la sal, ¿verdad? Pero no es ese nuestro tema. La Biblia dice que tengamos sal en nosotros mismos. Y la razón por la que cuando bebemos las aguas del río de vida, la sed se nos incrementa es porque esas aguas tienen sal. Muy bien, y la sal produce sed. Pero, en fin, cierro paréntesis. Una vez bebemos de las aguas, queremos saber más acerca del Señor Jesucristo. Una gota de esas aguas es poderosa. Recordarán la historia del rico y Lázaro que estudiamos la semana pasada. Lázaro se fue al seno de Abraham o al paraíso. Es el mismo lugar al que Jesús se refirió cuando le dijo al ladrón arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. El seno de Abraham ya no existe, ya expliqué por qué. Pero cuando se fue al seno de Abraham o al paraíso, Lázaro y el rico, cuando murió, se fue al Seol o al infierno o al Hades. El rico notó que del lado del paraíso había aguas y le dijo a Lázaro: oye, Lázaro, moja el dedo, la punta de tu dedo en esas aguas y dame una gota. Una gota es todo lo que necesito. Bueno, lamentablemente el rico esperó hasta que fue demasiado tarde para beber de esas aguas. Si las hubiera bebido en vida, hubiera terminado también en el paraíso o en el seno de Abraham. Pero pues la historia no fue así. Eso prueba que el río de vida estaba en el paraíso. Donde está el río de vida hay un paraíso. El río de vida convierte cualquier terreno en paraíso, y hoy se los voy a probar. Amén. ¿Qué ha convertido en paraíso nuestro ser interior sino la presencia del Señor Jesucristo y de las aguas de su verdad, de las aguas de su palabra? De acuerdo, todavía hay terreno que conquistar, pero ya hay un paraíso dentro. Está en nuestro nuevo hombre, en nuestro nuevo corazón. Así es que ahora el Señor quiere que nos metamos hasta los tobillos. Y si a usted le sucedió como a mí, mi salvación llegó, si recuerdo bien, un día miércoles. Descubrí que el día jueves, creo que fue un día martes, perdón, porque pasó un día, según recuerdo, y supe que el día jueves había un estudio bíblico en algún lado. Yo apenas podía esperar a que llegara el día jueves para ir al estudio bíblico. Estamos hablando que tenía 2 días de haber experimentado la salvación. El viernes resultó que había un seminario en un instituto bíblico. Apenas podía esperar a que llegara el viernes para ir a ese seminario al instituto bíblico. Y así, era un deseo por querer saber, por querer aprender, por querer conocer. Yo sabía que había puesto mis pies en un territorio completamente nuevo que estaba esperando ser explorado. Y vaya si no, empecé a explorar yo ese terreno en el que había puesto mis pies desde el día que Jesús me salvó. Bueno, el hecho es que poco a poco vamos
metiéndonos al río. El Señor va midiendo nuestro progreso y cuando sentimos estamos con las aguas hasta los tobillos. Y entonces empezamos a descubrir cómo nuestra conducta comienza a cambiar, nuestra manera de conducirnos. Y antes íbamos a lugares, no encontrábamos ningún problema en ir a esos lugares. Y de repente ya no queremos ir a esos lugares. Ya no nos sentimos bien. Sabemos que no debemos. Y a lo mejor no son lugares malos o lugares a donde vamos a hacer algo malo. No necesariamente. Pero si seguimos frecuentándolos, vamos a estropear nuestro progreso espiritual. Y yo nunca he querido que nada me haga estropear mi progreso espiritual. Así es que empecé a dejar atrás lugares, cosas, gente, actividades y empecé a meterme más y más. Mi conducta empezó a cambiar, mi manera de conducirme comenzó a cambiar, mis prioridades comenzaron a cambiar. La aventura de caminar con Cristo se convirtió en algo todavía más maravilloso. Y el Señor fue midiendo mi progreso y va midiendo nuestro progreso espiritual. Por eso tiene un cordel para medir y mide 1000 codos. Y el número 1000 tiene que ver con el Padre, con la obra del Padre en nuestra vida. Y de repente nos encontramos con que las aguas están hasta las rodillas. Las aguas han crecido y han llegado a nuestras rodillas, de tal manera que empezamos a experimentar mundos en oración. Descubrimos el don de la oración, el poder de la oración, y empezamos a orar, aprendemos a orar y se nos comienzan a abrir mundos. El Señor nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, con un propósito, no únicamente para hacernos sentir bien ese día y que nos quedemos solo con el recuerdo de algo que nos pasó quién sabe hace cuándo. No, una vez llega el fuego, llega un recurso que vamos a necesitar y vamos a seguir usando el resto de nuestra vida. Y el Señor nos enseña a orar en el Espíritu. El Señor nos enseña en la intercesión del Espíritu, nos da la experiencia. Y el Espíritu de Dios comienza a interceder a través nuestro. Y empezamos a experimentar orar con gemidos indecibles y en otras lenguas y con diferentes géneros de lenguas, diferentes niveles de oración. ¿Y qué creen? La palabra se nos abre todavía más, el entendimiento se nos abre todavía más. Ahora, esta no es la lección para el día de hoy porque vamos poco a poco. Estoy buscando edificar despacio para que vayamos teniendo todo el cuadro. Pero en una de las lecciones que vienen les voy a enseñar cómo es con la intercesión del Espíritu que descongelamos las aguas del río de vida. La palabra río en hebreo es Nahal y Nahal significa en hebreo un torrente de invierno. Así es que es un cauce que tiene cierta cantidad de agua, pero cuando el sol alumbra y derrite la nieve y derrite el hielo, entonces el cauce se incrementa. A eso se refiere el río de vida. Por supuesto que podemos hacer incrementar el cauce, podemos hacer subir el nivel, depende de cuánta agua querramos derretir, cuánto hielo, de los misterios ocultos de Dios querramos derretir, con un corazón ferviente, ardiente, con una intercesión llena de fuego y con una adoración llena de fuego. Mire qué emocionante es caminar con Dios. Nos hace hacer progreso y crecer y edificar y seguir añadiendo y seguir agregando. El Señor me salvó hace 39 años y aprendí el misterio de seguir agregando línea sobre línea, ¿verdad? Precepto sobre precepto. Yo lo pongo de esta manera: a seguir poniendo un ladrillo sobre el anterior y luego otro ladrillo más y otro ladrillo más y otro ladrillo más, y a seguir edificando. ¿Cuándo vamos a terminar de edificar? Jamás, porque estamos hablando de un edificio infinito, de un edificio eterno. Pero hay personas que se extrañan y ven que años después el nivel de oración de uno es otro, y el nivel de entendimiento y los principios que uno puede manejar por gracia y misericordia de Dios son otros, y les extraña, y no veo por qué. ¿Por qué nos va a extrañar que un organismo 10 años después se vea más maduro que cuando nació? Es natural. Así es que debiera ser natural para un cristiano crecer espiritualmente de tal manera que todo en su experiencia cristiana madura, se expande, se profundiza, crece.
Amén. Esa es la experiencia cristiana normal. Para mí no hay cristianismo afuera de esto que les estoy definiendo. Eso es cristianismo normal. Es una experiencia continua que nos hace crecer, madurar, hacer progreso. Y esto nos va cambiando, transformando. Y no hemos desechado nada de todas las piezas que nos han ayudado a construir este edificio. Si lo hiciéramos no llegaríamos a ningún lado. Al contrario, resulta que un principio que es nuevo para nosotros hoy, lo estudiamos, lo abrazamos, lo practicamos, lo entendemos, forma parte de nuestro ser. Bueno, ese principio que un día fue nuevo para nosotros ahora se convierte en el fundamento para el siguiente principio. Amén. Y así sucesivamente. Bueno, es lo equivalente a irnos metiendo en las aguas de este río. Así es que nos metemos primero con las aguas hasta los tobillos, luego con las aguas hasta las rodillas, luego un día descubrimos que las aguas han crecido y estamos metidos hasta los lomos. Y los lomos hablan de esa diligencia, de esa determinación que se forma en nosotros para hacer las cosas de Dios de manera efectiva, eficiente, rápida. ¿Sí? Los lomos ceñidos nos da determinación para seguir adelante, buscando ser y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer y hacer. Jesucristo nos advirtió, nos dio una voz de alerta. Hablando de los últimos días, dijo: estén sus lámparas encendidas y ceñidos sus lomos. Y en el libro de Efesios nos habla claramente que debemos ceñir nuestros lomos con la verdad. Dejar que la verdad produzca esta determinación en nosotros y tener la determinación para servir a Dios y buscarlo y buscar agradarlo y buscar ser lo que Dios quiere que seamos. Ahora, el varón aquí que condujo a Ezequiel a tener estas experiencias, lo llevó y lo hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, lo hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, lo hizo pasar por las aguas hasta los lomos. La palabra pasar es tremendamente importante. Por eso no hace sentido en el verso 5 que el río se pueda pasar a nado. Realmente a esas alturas ya no se puede pasar. A esas alturas ya no queremos pasarlo. La palabra pasar, escuche esto, significa enemistarse. Enemistarse con. Significa indignar, enfurecer, irritar. Significa eliminar, remover, pasar por encima de. Significa rebelarse, quebrantar, apartarse, olvidar. Todo esto. Y cuando nosotros estamos metidos en las aguas del río, hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta los lomos, allí todavía podemos nosotros ofrecerle resistencia a la corriente, ofrecerle resistencia a las aguas. Todavía vamos a encontrar nosotros que hay algo dentro de nosotros que se resiste a ciertas cosas. Cuando tenemos las aguas hasta los tobillos, por supuesto, allí no es la corriente la que tiene control sobre nosotros. Nosotros todavía tenemos el control, tenemos los pies bien asentados en el fondo del río. Y cuando queremos salir, nos salimos. Todavía se puede pasar. Y muchas veces no es que nos salgamos del río, pero no seríamos honestos si no admitimos que a veces en esas corrientes vienen principios de verdad que a nuestra carne no le hubiera gustado conocer y nos resistimos, nos rebelamos. O en la corriente viene alguna experiencia que Dios sabe que necesitamos y nos duele, le duele a nuestra carne, le duele a nuestro orgullo, porque el Señor está buscando hacer que nos despojemos de algo que va a estropear nuestro progreso espiritual más adelante. Y entonces nos resistimos, nos enfurecemos, nos peleamos con Dios. Mire qué ridículos somos. Pero nuevamente, no seríamos honestos si no admitiéramos que en algún momento de nuestra vida nos hemos peleado con Dios en el grado que sea, ¿verdad? Qué tontitos somos, ¿verdad? Hasta que el Señor nos compone, hasta que Él nos endereza. Amén. Así es que todavía podemos resistirnos, rebelarnos cuando estamos metidos hasta los tobillos y hasta las rodillas también.
Allí todavía estamos con los pies bien asentados en el fondo del río. Podemos elegir caminar, podemos elegir salirnos, podemos elegir. Nosotros todavía tenemos el control, aunque ya no tanto. Cuando las aguas suben hasta los lomos, pues por supuesto ya la fuerza de la corriente es mayor y ya nuestra resistencia ya no puede ser al mismo nivel que la fuerza de la corriente. Ya nuestra resistencia carnal va aminorándose, va menguando. Pero todavía el río se puede pasar, o en otras palabras, todavía vamos a descubrir algo en nosotros que resiente el que Dios ponga su dedo en ciertas áreas de nuestra carne, o el que sucedan situaciones que se salen de nuestro control o que nos humillen. Todavía lo podemos resentir allí. Amén. Ahora, llega un momento en donde las aguas crecen a tal grado que el río ya no se puede pasar. Y como leímos en la Biblia King James, en Ezequiel 47:5, primero dice Ezequiel, son aguas que yo no podía pasar. Y después termina diciendo, son aguas que no se pueden pasar. Llega un punto en donde las aguas crecen. La palabra crecer significa prevalecer, significa triunfar, ¿sí? Las aguas llegan a ser tan majestuosas, magníficas, fuertes, poderosas. Llega un momento en donde ya no hay más resistencia de parte nuestra. Las aguas ganaron, las aguas vencieron. Ya en nosotros ya no hay esa resistencia rebelde, ya no hay ese enojo y esa incomodidad cuando el Señor nos pide rendir ciertas cosas, entregar otras cosas, corregir ciertas cosas. Llega el día en donde las aguas ganan, las aguas vencen, las aguas triunfan. Ahora, nuestra tarea no es estarnos preocupando y afanando porque no vemos que ese día llegue a nuestra vida personal. Todavía vemos esa rebeldía y esa resistencia y esas cosas. Pero nuestro trabajo no es librarnos de esa resistencia y de esa rebeldía. Eso solo Dios lo puede hacer por medio de su río de vida, de sus aguas de verdad. ¿Sabe cuál es nuestro trabajo? Permanezcamos en el río, sigamos haciendo progreso. No nos salgamos de este río, ¿sí? Cuando sintamos, las aguas van a estar donde tienen que estar y Dios habrá ganado la batalla. Amén. Ahora, hay algo que tenemos que entender que es muy, muy importante acá. Muy, muy importante. ¿De dónde sale esa resistencia rebelde que tenemos todos adentro? No seríamos honestos si no admitimos, como les decía hace un rato, que hay momentos en donde hay cosas que Dios crea para nosotros que no nos gustan. Hay situaciones que suceden y no nos parecen. Y hay cosas que resentimos. Y vemos que pasa el tiempo y la cosa no mejora, entonces nos enojamos. ¿Sí? De eso estamos hablando cuando estamos hablando de la palabra pasar, pasar el río. Ahora, ¿de dónde sale eso? Mientras más y más nos vamos metiendo nosotros en este río, mientras más y más nos adentramos en este camino, mientras más caminamos, más estrechamente caminamos con el Señor Jesucristo, por supuesto, más y más el Señor va a ir corrigiendo hábitos y actitudes, nuestra conducta. Y todas esas cosas que se manifiestan pues a través de nuestras acciones. Pero ¿de dónde viene esta cosa que todavía se levanta de dentro y se resiste? ¿Qué es? ¿De dónde procede? ¿De dónde proviene? ¿Qué es esta cosa que nos hace querer, si queremos, pasar el río cuando el río todavía se puede pasar? ¿Qué es esta cosa que nos hace a nosotros creer que somos quién sabe qué, para pelearnos con Dios, para enojarnos con Dios, para resistirnos? ¿De dónde procede esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué el Señor, por un lado, ha hecho cambios maravillosos en nuestra vida y por el otro lado todavía estamos conscientes de que de dentro de nosotros surge un grado de resistencia, un grado de enojo? ¿De dónde viene? ¿De dónde procede?
¿por qué no se ha ido a ningún lado? Bueno, la palabra pasar. Vámonos a Ezequiel 47:5. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar. Ya les describí la palabra pasar. Dice, porque, vamos a ver, porque las aguas habían crecido. Las aguas habían crecido. Les definí crecido la semana pasada. La palabra crecer, ga'a, significa incrementarse, remontarse, ser majestuosas. La palabra crecer significa triunfar, magnificarse, engrandecerse. Llegó el momento en donde las aguas triunfaron, en donde las aguas se magnificaron, se engrandecieron. Triunfar. Esta es una palabra que no vamos a encontrar en muchas ocasiones repetida en la Biblia, pero la encontramos en pasajes que son clave. Éxodo capítulo 15, versículo 1. Y Éxodo capítulo 15, versículo 21. Allí encontramos nosotros esta palabra crecer, ga'a, que ya les definí: incrementarse, remontarse, ser majestuosas, triunfar. Viene Ezequiel y dice: wow, las aguas crecieron de tal manera que ya triunfaron, ganaron, ya no se pueden pasar. En otras palabras, ya no hay resistencia, ya no hay resentimiento, ya no hay enojo, y ya no hay todas estas cosas que significaba pasar, ¿sí? Las aguas ganaron de una buena vez, triunfaron de una buena vez. Bueno, en Éxodo 15 encontramos nosotros el cántico de Moisés, cuando Dios abrió las aguas del Mar Rojo para el pueblo de Israel y ellos pasaron por en medio del mar en seco. ¿Sobre qué o quién o quiénes triunfaron esas aguas? Éxodo 15, verso 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. La palabra ga'a es magnificado. En otras Biblias lo traducen a triunfado. Dios triunfó. Las aguas triunfaron. En Ezequiel 47 las aguas crecieron o triunfaron o se magnificaron de tal manera que vencieron toda esa resistencia y todo ese resentimiento rebelde y orgulloso que se levanta de dentro de nosotros. Bueno, si las aguas triunfaron en ese entonces, ¿cómo no van a seguir triunfando hoy? Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. La palabra es magnificado. La voy a abreviar aquí. Magnificado. Grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Bueno, empecemos a ver. O más bien, leamos el verso 21 y mejor volvemos al texto en un momento. Solo establezcamos esto. Éxodo 15, 21. Y María les respondía: cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido. La palabra ga'a o crecido es, aquí la tradujeron engrandecido. Voy a abreviar acá. Engrandecido. En extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Las aguas se magnificaron, las aguas se engrandecieron, las aguas triunfaron. Dios por medio de las aguas triunfó sobre qué cosas: el caballo, el jinete. Vamos a ver qué más. Éxodo 15, 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. A ver, ¿sobre qué cosa crecieron las aguas? ¿O se engrandecieron las aguas o triunfaron las aguas? Caballos, jinetes, carros, ejército,
Y todo esto pertenecía al faraón, y el faraón iba allí también. Faraón. Sobre estas cosas triunfaron las aguas. Verso 5, los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. No era contra Israel, era contra Dios. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Ahora hagamos un paréntesis acá. ¿Por qué estamos estudiando esto? Alguien dirá: pero esa fue la historia de Israel hace miles de años. Eso no tiene nada que ver conmigo. Perdón, tiene todo que ver con nosotros. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Amén. Para nosotros hoy. Y si entendemos sobre qué prevalecieron las aguas, entonces vamos a entender sobre qué prevalecen las aguas del río de vida en nosotros. Ahora, hemos aprendido que la experiencia del Mar Rojo fue una de las experiencias iniciales del pueblo de Israel, una experiencia básica, fundamental. Es una de las experiencias iniciales que tenemos nosotros como creyentes. El paso por el Mar Rojo, por supuesto que está conectado con el bautismo en agua. Y esa es una de nuestras experiencias básicas, fundamentales, al inicio, al principio. Y déjenme decirles que quebrantó Dios allí para su pueblo. Fue el poder del faraón, sus caballos, sus jinetes, sus carros y su ejército, el poder que faraón ejercía sobre el pueblo de Israel por fuera. Así es que cuando Dios quebrantó ese poderío que ejercía el faraón sobre ellos, ellos salieron libres de haber sido esclavos por 400 años. Y el día que nosotros bebimos una gota de agua del río de vida y Jesús nos salvó, Jesús nos dio una victoria por fuera y dejamos de ser esclavos del mundo, del diablo. Amén. El Señor nos salvó, nos liberó, nos redimió de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Y en el libro de Hebreos dice claramente que ya hemos sido librados del temor a la muerte, cosa con lo cual nos esclavizaba el enemigo antes que conociéramos nosotros al Señor Jesucristo. Y el Señor empezó a cortar. Fuimos bautizados en agua y el Señor empezó a cortar un montón de cosas por fuera, y nos dio victorias por fuera. Amén. Podemos dar testimonio de eso, ¿sí? Gracias a Dios. Amén. Maravilloso. Si eso hubiera sido todo lo que el pueblo de Israel hubiera necesitado, entonces en el desierto nunca hubieran murmurado, nunca se hubieran rebelado, nunca se hubieran resistido. Dios los libró por fuera del faraón, pero adivinen qué, ahora tenían que lidiar con un faraón que tienen metido adentro, desde el jardín del Edén, que en su viejo hombre, en su mente carnal, tenían un faraón adentro, y todos nosotros tenemos un faraón adentro. Así es que hoy el Señor quiere romper el poder que este faraón ejerce sobre nosotros desde dentro. Y por eso tenemos que meternos a este río de vida, para que el Señor vaya venciendo, triunfando sobre esta naturaleza carnal que creó el hecho de haberse metido la serpiente a la voluntad de los seres humanos en el jardín del Edén. Amén. Voy a darle citas en un momento. No, mejor me voy a ir en orden. No quiero estropear la sorpresa. Amén. Espero estar siendo claro con esto. Pero el día que somos salvos y bautizados en agua y bautizados con el Espíritu Santo, el Señor nos da tremendas victorias por fuera y empezamos a ver cambios en nuestra vida por fuera. Por supuesto, son el resultado de que Cristo llegó a morar dentro de nosotros. Sí, pero seamos honestos, todavía tenemos esta resistencia rebelde. Y todavía tenemos este enojo que surge cuando las cosas no salen como yo quiero.
y todavía nos resistimos a caminar por caminos por donde Dios quiere que caminemos y nosotros no siempre vamos a tener ganas de hacerlo. Todavía tenemos nosotros esa cosa aquí adentro que nos hace resistirnos. Es la palabra pasar que se usa allí en Ezequiel. Y si nos metemos hasta los tobillos y las rodillas y los lomos, las aguas todavía se pueden pasar. O sea, allí todavía podemos hacer un berrinche tal que digamos: yo ya no quiero seguir caminando en este río, yo ya no quiero seguir metido en este río. Amén. Y casos lamentables de esto tenemos por todos lados a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Así es que todavía podemos nosotros resistirnos. Dios lidió con esta resistencia en el corazón de los israelitas desde el día 1 hasta el último día de su existencia, según como hemos visto en las Escrituras. Amén. Ahora, nosotros todavía tenemos esa cosa aquí adentro, esa resistencia rebelde que sale de dentro, porque todavía tenemos esa semilla que sembró la serpiente en el corazón de los hombres desde el jardín del Edén. Ahora, cuando hablamos de la serpiente, miren, el diablo, a él se le describe por 4 nombres en el libro de Apocalipsis: Satanás, diablo, serpiente y dragón. Luego en el libro de Job hemos descubierto acerca de Leviatán, y la descripción que se da de Leviatán ahí en los últimos capítulos de Job es muy clara para entender lo que esta naturaleza serpentina hace adentro de la voluntad humana y en la mente carnal de los hombres, ¿verdad? Si hablamos de Leviatán, la serpiente, el dragón, estamos necesariamente hablando de la mismísima naturaleza. Nada más que pues esta naturaleza opera de una manera adentro a través de nuestra mente carnal, pues ahí se coló desde el jardín del Edén. Y por supuesto, opera de una manera particular a través de Satanás y todos sus secuaces, ¿verdad? Y sus ángeles y todo aquello. Pero estamos hablando de la misma naturaleza. Estamos lidiando, no importa cómo sea y la forma que tenga, estamos lidiando con la misma naturaleza, la misma causa, la misma cosa. Amén. Entonces, sigamos acá con esto y luego amplío. Las aguas allá en el libro del Éxodo prevalecieron, triunfaron sobre los caballos del faraón, sobre los jinetes. Vámonos por favor al Salmo 32:9. Salmo 32:9. Veamos sobre qué tienen que triunfar las aguas para que el río ya no se pueda pasar. Salmo 32:9. Alguien dirá: ¿caballos? Pues yo no tengo problemas con caballos. Bueno, piense mejor. Salmo 32:9. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué representa el caballo? El caballo y el mulo representan 2 lados de la insensatez. El mulo es el que no camina, no importa cuánto le peguen, y el caballo es el que se desboca aunque le digan que no se mueva. Así es que los dos hablan de insensatez, los dos hablan de rebeldía, los dos hablan de ignorancia, ¿verdad? Insensatez, falta de entendimiento es ignorancia, es lo que dice acá. Así es que insensatez, esa cosa que nos hace ser señores de nuestros propios caminos y correr aunque Dios no nos esté pidiendo que corramos, ¿sí? Cabalgar, yo tengo planes, propósitos, voy a hacer aquí, voy a ir allá, voy a hacer lo otro, y nosotros somos los señores y los gobernadores de nuestros caminos, o por lo menos así creemos. Esta cosa es lo que nos va persiguiendo, por así decirlo, como los caballos iban persiguiendo al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Amén. Dios destruye esto por fuera cuando nosotros empezamos nuestro caminar cristiano y consciente y voluntariamente decimos: Señor, sí, ahora yo te voy a servir a ti y yo voy a hacer tu voluntad y yo voy a andar como tú me pidas y de la manera como tú me pidas. Amén. Cierto. Sí, pero ¿por qué todavía sale esta cosa aquí adentro que hace que sigamos desbocándonos? De eso ya no tenemos mucho control. Así es que las aguas necesitan prevalecer sobre ese caballo que tenemos dentro.
Amén. ¿Lo están viendo? Muy bien. Proverbios 26, verso 3. Proverbios 26, verso 3. Proverbios 26, 3. El látigo para el caballo y el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Básicamente, el caballo y el asno representan nuestra necedad o nuestra insensatez. Y ninguno de todos los cristianos que somos lo suficientemente sinceros podemos decir que ya no tenemos problemas con algún grado de insensatez. Así es que Dios anda detrás de eso. Las aguas prevalecieron sobre los caballos. Bueno, las aguas del río de vida tienen que prevalecer sobre esa insensatez que nosotros tenemos dentro. Ahora, sigue aquí en la mesa la pregunta: ¿cuál es el origen de esa insensatez para que esa insensatez sea tan insensata, tan necia? Oh, pero qué necio es esto que tenemos dentro y esto que todavía se levanta de dentro. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el origen? Bueno, sigamos adelante y vamos a descubrirla. El caballo. Mire qué más. Salmo 33, 17. Salmo 33, 17. Y póngase el cinturón de seguridad y aférrese bien a su asiento, porque en estos días vamos a sacar a luz la naturaleza humana para entender qué es aquello sobre lo cual las aguas necesitan prevalecer. Ahora, nuestro trabajo es seguir en el río y seguir haciendo progreso. Dios sabrá cuando ya hemos completado 1000 codos de medida, y Él hará que las aguas vayan subiendo, subiendo, subiendo y poco a poco prevaleciendo sobre nosotros y sobre nuestra naturaleza carnal. Salmo 33, verso 17. Vano para salvarse es el caballo, y la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. ¿Saben qué representa el caballo? También confianza en nosotros mismos, confianza en nuestros propios recursos, ¿sí? En nuestras propias ideas. Pero hay momentos en donde ya nuestras propias ideas y nuestros propios recursos se quedan cortos y no nos pueden librar de algún tipo de situación. Mire, no importa qué ideas tengamos y cuántos recursos tengamos, nada nos ha logrado sacar de esta pandemia en la que está el mundo entero sumido. No hay gobierno, no hay economía, no hay científicos, no hay inteligencia humana, no hay nada que haya podido hacer algo con esta pandemia. Hemos sido vencidos, por lo menos en este momento de la historia, por una cosa que ni siquiera está viva. Si usted ha escuchado o ha leído qué es un virus ni siquiera es un organismo vivo. Es un poco de DNA forrado con proteína. Calcule usted, es una pequeña instrucción. Eso es el DNA, es una instrucción. Cuando una pequeña instrucción se le mete a la garganta y a los pulmones, hace estragos. Imagínese usted. Ahora, si una pequeña instrucción de ese tipo puede hacer estragos a ese nivel en el cuerpo de los hombres, ¿qué cree que la palabra de Dios no puede hacer maravillas en nuestra alma y en nuestro espíritu? Amén, amén. Pero no hay recursos de ningún tipo que hayan podido hoy hacer algo en contra de este virus. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. No importa cuántos armamentos tengan las naciones de este mundo, y no importa cuántas estrategias de guerra tengan, no importa nada. Ahorita nada importa, nada puede salvarnos de este famoso virus. Ahora, Dios es Dios por encima del virus. Pero el caballo representa ese orgullo que nos hace creer que todavía yo puedo librarme a mí mismo, yo tengo la solución. Eso representa el caballo también. Y el Señor Jesucristo, por supuesto, cuando completa el fundamento espiritual en nuestra vida, salvándonos, bautizándonos en agua, bautizándonos con el Espíritu Santo, por supuesto nos da un grado de victoria. Pero tenemos que ser honestos y darnos cuenta que en nosotros todavía hay mucho de esto de déjenmelo a mí, yo puedo.
Vámonos a Salmo 147, verso 10. Salmo 147, verso 10. El verso 7 dice: cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Voy a leer desde allí. Verso 8: Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Y eso es lo único que nos queda hacer en estos días: temer reverentemente al Señor y poner toda nuestra esperanza y nuestra confianza en su misericordia. Misericordia es uno de sus nombres o atributos. Pero el Señor no se deleita en la fuerza del caballo. De hecho, si estudian la historia, van a descubrir que los reyes de Israel no cabalgaban en caballos. Ellos cabalgaban en mulos o en asnos, ¿sí? Sus ejércitos tendrían caballos, pero ellos cabalgaban en asnos o en mulos. Y Dios así lo estableció de adrede, para que ellos aprendieran a poner su confianza en Dios y no en sus recursos naturales. Amén. Pero pues nuevamente, si somos honestos, todavía hay mucho de esta autosuficiencia en nosotros. Esta autosuficiencia es la que nos hace resistirnos y rebelarnos y enojarnos y pelearnos cuando de repente la corriente trae algo que no nos gusta o suceden cosas que no nos parecen. Es sobre eso que las aguas están buscando prevalecer. Amén. El caballo. Uno más, Proverbios 21:31. Proverbios 21:31. Y acá leemos: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Y Dios tiene un día para darnos la victoria. Así es que no importa cuánto hagamos o creamos poder hacer, la victoria va a llegar hasta el momento en el que Dios diga. Amén. Pero el caballo representa pues nuestra insensatez, representa nuestra autosuficiencia, representa esa confianza en nosotros mismos, en nuestros propios recursos, en nuestro propio conocimiento. Y a la hora de las horas todo eso es bastante vano. Ese es el caballo. Sobre las aguas del Mar Rojo prevalecieron o triunfaron sobre estos caballos. Y las aguas del río de vida están buscando triunfar sobre esos caballos. Muy bien, ¿qué más? Los jinetes. Vamos a ver, el jinete y el carro. Vámonos a Jeremías 51:21. Jeremías 51, verso 21. Y dice: por tu medio quebrantaré caballos y sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Está hablando de lo que Dios va a hacer por medio de Babilonia y de los caldeos sobre los israelitas. Y lo que está diciendo Dios en otras palabras es: yo les voy a probar que todos sus recursos no sirven. Dios es más poderoso que cualquier recurso de los hombres. Y nuestros recursos no nos van a servir para salvarnos de nada. Es Dios el que nos puede dar gran y abundante salvación. Pero insistimos nosotros en confiar en nosotros mismos, en confiar en nuestros propios recursos. Bueno, podría darles más citas, pero creo que hemos visto bastante acerca de caballos, jinetes, carros, ejército. Pero todo esto le pertenece a ¿quién creen ustedes? La causa o el origen de todas esas cosas es Faraón. Ahora, por supuesto, Faraón era una persona literal que gobernaba sobre una nación literal. ¿Sí? Los reyes en Egipto se llamaban faraones, en otros lados se llamarán de otra manera, pero allí era pues el faraón. Pero ¿qué representa el faraón? Tiene que representar algo importante, porque toda la escritura sigue siendo inspirada por Dios y útil para nosotros hoy.
Y 1 Corintios 10 dice que todas esas cosas les acontecieron a los israelitas en figura o como ejemplo para amonestarnos a nosotros hoy. Entonces, ¿cuál es la lección espiritual? ¿Qué representa el faraón? Últimamente las aguas necesitaban prevalecer sobre el faraón. Faraón era el dueño de los caballos, los jinetes, los carros, los ejércitos. Faraón es la causa de toda esta autosuficiencia y todo este orgullo y toda esta resistencia y todo eso que nos hace creer que nosotros tenemos la respuesta y nosotros tenemos el control. Es este faraón el que genera todo eso. ¿Qué representa faraón? ¿Qué significa faraón? Vámonos por favor a Isaías 51 verso 9. Isaías 51 verso 9. ¿Por qué es tan importante estudiar estas victorias que obtuvo Israel, estas batallas? ¿Por qué es tan importante estudiar al faraón? Porque tiene un significado tremendamente importante para nosotros. Isaías 51 versos del 9 al 10. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Rahab es Egipto. Y el que hirió al dragón, ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo? El que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Dice, ¿quién fue el que quebrantó a Egipto? Aquí le llaman Rahab. ¿Quién quebrantó al dragón? Bueno, pues que yo sepa, Dios a quien quebrantó fue al faraón. Pero acá en Isaías le llaman el dragón. Faraón era una persona, pero Faraón representaba al dragón. Faraón representaba a Lucifer en toda su estatura. Faraón representaba a Leviatán. Representaba esta naturaleza serpentina de maldad. Eso es lo que entró a la voluntad y al corazón de los hombres en el jardín del Edén. Esa es la cosa con la que hemos lidiado desde el día 1, pero eso es aquello sobre lo cual las aguas del río de vida están buscando prevalecer, triunfar. El Señor va poco a poco dándonos victorias bellísimas, hermosas, pero Él va de afuera para adentro y Él empieza a vencer actitudes, a cambiar, a transformar conductas y cosas de nuestro carácter. Empezamos a rendir y a entregar cosas y el Señor empieza a prevalecer sobre los caballos y los jinetes y los carros y los ejércitos. En otras palabras, todas estas ramificaciones, ¿verdad? Y todo este fruto o producto de una causa que es el faraón. Pero ¿saben detrás de qué anda el Señor? De esa naturaleza serpentina que tenemos adentro. Amén. Él anda detrás de eso. Y cuando el río crece de tal manera que ya solo es un río para nadar en él y el río, las aguas ya no se pueden pasar, es porque el Señor derrotó esa naturaleza serpentina en nosotros. Derrotó al dragón en nosotros. Amén. Por eso, mientras las aguas van creciendo, el río todavía se puede pasar. Todavía nos podemos resistir, todavía nos podemos rebelar, todavía podemos creer que tenemos el control, todavía podemos decidir, todavía nos puede disgustar. Pero llega un momento en el que las aguas van a triunfar. Y así como triunfaron sobre el faraón allá en Éxodo 15, así las aguas triunfan sobre el poder que ejerce esta naturaleza serpentina que tenemos dentro desde el día que Adán y Eva invitaron a la serpiente a meterse a sus corazones y a sus voluntades. Amén. ¿Está claro? Muy bien. Vámonos ahora a Ezequiel 29. Les voy a apuntar estas citas porque como les estoy dando tantas citas, no quiero que se las pierdan. La primera era Isaías 51, del 9 al 11.
Y téngame paciencia, estoy haciendo una tarea titánica, poniendo bases, fundamentos, estoy tratando de irme poco a poco, lentamente, edificando una plataforma sobre la cual queremos poner un principio allí tremendo en los días que vienen. Isaías 51 del 9 al 11, ya lo vimos, ahora nos toca Ezequiel. Ezequiel 29, del 1 al 5. Ezequiel 29, del 1 al 5. ¿Cree que el Señor nos quiere librar de ese poder que esta naturaleza serpentina ha ejercido sobre nosotros desde siempre? Por supuesto que sí, ese es el tiro. Ahora, su trabajo y el mío no es librarnos a nosotros mismos. ¿Sabe por qué? ¿Por dónde comenzamos? No se puede. Amén, esa es tarea de Dios. Nuestro trabajo es beber de las aguas y meternos a las aguas y no salirnos de esas aguas, hacer progreso para que Dios vaya midiendo nuestro progreso y dejar que las aguas vayan subiendo, 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 e ir derritiendo más y más agua, más y más nieve, hielo y escarcha para que el torrente de invierno, que es ese río de vida, vaya creciendo, las aguas vayan incrementándose y vayan prevaleciendo, prevaleciendo, triunfando, triunfando. ¿Sí? Ezequiel 29, del 1 al 5. En el año 10º, en el mes 10º, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. ¿Qué le parece? Qué desvergonzado. Yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos, sobre la faz del campo caerás, no serás recogido ni serás juntado, a las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Ahora aquí está hablando acerca de cómo un día Dios iba a castigar a Egipto porque Israel un día se apoyó en Egipto en vez de apoyarse en Dios, y los egipcios también se ensañaron de la nación de Israel en esos días. Por supuesto, esa es lección número 1 o dimensión número 1 para entender este principio. No lo vamos a sacar de su contexto histórico, por supuesto, pero sigue siendo cierto que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros hoy. Ahora mire, si Dios logró, mira esta profecía, dice: yo voy a sacar al faraón, quien está metido en el mar, en los ríos, él cree que es el dueño, el señor, el amo. Nada más espérense que yo le meta el anzuelo y lo voy a sacar de allí. Si Dios lo puede hacer con ese faraón, Dios lo puede hacer con este dragón, con el dragón que logró sembrar su naturaleza ponzoñosa en el fondo de la voluntad humana. Amén. Gracias, Jesús. Muy bien. Ezequiel 32, del 2 al 4. Créame que apenas estamos comenzando a estudiar el río de vida. Ezequiel 32, del 2 al 4. Y el contexto histórico sigue siendo el mismo, ¿verdad? O sea, Dios va a castigar a Faraón, rey de Egipto, por las causas que ya enumeramos. Pero mire, obviamente estas profecías trascienden, porque resulta ser que el faraón es llamado aquí el dragón. Así es que lo que Dios prometió que iba a hacerle al faraón no es otra cosa más que lo que Dios va a hacerle al dragón. Ezequiel 32, del 2 al 4. Hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: a leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies, y hollabas sus riberas. Así ha dicho Jehová el Señor: yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos, y te haré subir con mi red.
y te dejaré en tierra, te echaré sobre la faz del campo y haré posar sobre ti todas las aves del cielo y saciaré de ti a las fieras de toda la tierra. Si Dios va a vencer al faraón, Dios puede vencer al dragón. Amén. ¿Está claro ese? Muy bien, ahora vámonos al verso 13 al 16 del mismo capítulo. Ezequiel 32, del 13 al 16. Todas sus bestias destruiré de sobre las muchas aguas, ni más las enturbiará pie de hombre, ni pezuña de bestia las enturbiará. Entonces haré asentarse sus aguas y haré correr sus ríos como aceite, dice Jehová. ¿Qué está diciendo? Hay unas aguas que tenemos que limpiar primero. Hay aguas que tenemos que librar de este dragón y entonces van a fluir las aguas correctas. Cuando asuele la tierra de Egipto y la tierra quede despojada de todo cuanto en ella hay, cuando mate a todos los que en ella moran, sabrán que yo soy Jehová. Esta es la endecha y la cantarán, las hijas de las naciones la cantarán, endecharán sobre Egipto y sobre toda su multitud, dice Jehová el Señor. Ok, hasta ahí. Muy bien, así es que aquí tienen. Ahora, por favor, vámonos a Salmo 74, 13. Dios prometió dar la victoria sobre Egipto y al faraón le llaman el dragón. Entonces entendamos, Dios ha prometido darnos la victoria sobre el dragón. Por supuesto, ya nos dio la victoria sobre Lucifer allá afuera, triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Ya el diablo, por más que trate de acusarnos, no puede. Por más que trate de condenarnos, no puede. Por más que trate de ponerse delante y estorbar nuestro progreso espiritual, no puede. Porque si él es necio, el Señor ha ceñido nuestros lomos con una determinación divina que ha venido de arriba y él no nos puede detener, no nos va a detener. Nos podrá provocar problemas, pero bueno, esos problemas solo serán otra oportunidad más para poder crecer y madurar más en Cristo Jesús, y todas las cosas siguen ayudando a bien a los que aman a Dios. Amén. Por supuesto que el Señor ya nos dio la victoria sobre el dragón allá afuera. Eso es un hecho. Amén. ¿Está claro? ¿Está establecido? De eso estamos, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando que ahora el Señor nos va a dar la victoria sobre esa naturaleza serpentina que nos da tanta lata que tenemos aquí adentro, que es de donde sale toda esa rebelión, toda esa resistencia, toda esa necedad, toda esa murmuración, todos esos enojos, todos esos pleitos, peleas. Amén. Gracias, Jesús, en contra de Dios cuando no nos parece lo que Dios está haciendo. Es que yo no me peleo con Dios, yo solo estoy triste por lo que está pasando. Bueno, la tristeza es enojo pasivo. Así es que usted está enojado con Dios, le guste o no. Salmo 74, verso 13. Salmo 74, 13. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas. Aquí lo tradujeron monstruos, no sé por qué, en hebreo es dragones. Quebrantaste cabezas de dragones en las aguas. Se necesita de agua para quebrantar las cabezas de los dragones. Magullaste las cabezas del leviatán. Lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Amén. Miren, note, Dios les dio una victoria externa a los israelitas cuando pasaron por las aguas del Mar Rojo. Pero obviamente se necesitan de otra clase de aguas y de más agua para darles la victoria interna, por dentro. Por eso hay un río Jordán antes de entrar a la tierra de Canaán. Amén. Agua. Lo que hizo el Mar Rojo lo hizo por fuera. Les dio la victoria por fuera, los liberó por fuera. Pero las aguas del río Jordán nos dan la victoria por dentro, nos liberan por dentro del poder del dragón.
Amén, amén. Que quede establecido, pues, vencer al diablo por fuera, eso ya es un hecho. No estamos ni siquiera hablando de eso. Estamos hablando de cómo tener la victoria sobre esta naturaleza. Amén. Que quedó implantada aquí adentro, allá en el jardín del Edén, por vía de la serpiente. ¿Sí? ¿Está claro? Ok. A ver, me voy a saltar uno acá. Vámonos a Isaías 35 del 1 al 10. Isaías 35 del 1 al 10. Ahora, en lo que llegamos a Isaías 35 del 1 al 10, en el Salmo 74, 13 habla de que Dios quebrantó las cabezas de los dragones en las aguas y las cabezas de Leviatán. La próxima semana, Dios mediante, si Él lo permite, con su ayuda, vamos a ver cómo operan esas 7 cabezas del dragón. Lo hemos estudiado a lo largo de los años y cómo operan en términos generales y cómo operaron en la historia de las 7 iglesias, en el libro de Apocalipsis y todo aquello. Pero déjenme decirles algo, vamos a hacer algo nuevo. Vamos a ver cómo operan en nosotros esas cabezas. Amén. Y vamos a ver qué es lo que el Señor está buscando quebrantar. Todo lo que necesita es que las aguas suban lo suficiente de nivel para que las aguas triunfen. Amén. Isaías, ya ve por qué llevo 39 años de caminar en este río y sigo caminando, sigo metido en el río, las aguas siguen subiendo de nivel. O sea, yo sé cuál es el resultado que me espera al final y tengo demasiado que ganar como para perderlo. Amén. Así es que no sea usted de esos que claudican entre dos pensamientos y un día está hasta arriba y el otro día está abajo, y un día sí quiere caminar y el otro día no quiere caminar. Solo está perdiendo tiempo vital, y nuestro tiempo no es infinito. Tenemos un tiempo contado, limitado, que Dios nos dio para poder llegar al final de nuestra carrera y obtener la victoria completa. ¿Y qué cree? Obtener nuestra herencia completa. Acuérdese que Nahal significa herencia también. Amén. Así es que no perdamos el tiempo, no dejemos de caminar, no estemos divagando, como dice Dios que hizo el pueblo de Israel, y perdiendo el tiempo aquí y entreteniéndonos con otras cosas. No, enfoquémonos y caminemos, y Dios nos va a dar una victoria maravillosa. Isaías 35 del 1 al 10. ¿Está listo para estos versículos? Se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, use su diccionario, ahí dice tanín, dice dragones en hebreo. En la morada de dragones, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Dice, el dragón habita en lugares secos, habita en el desierto. Nuestra mente carnal es un desierto, una soledad. Nuestro viejo corazón carnal es un desierto, es una soledad. El dragón allí se siente en casa, está feliz. Ese es su ambiente, ese es su lugar. Pero dice el Señor, yo voy a abrir un manantial, voy a darles agua
aguas, tantas aguas que vamos a llenar con las aguas del río de vida cada rincón del corazón, y al dragón ya no va a encontrar lugar donde estar tranquilo, porque en lugar de desierto vamos a tener un lugar con juncos, van a empezar a salir plantas, va a empezar a brotar vida, vamos a inundar de vida su mente, su corazón, su voluntad. Ya no va a haber lugar para el dragón. Solo necesitamos que haya suficiente agua para que eso suceda. Aleluya. Gracias, Jesús. Entonces dice, vamos a ver, verso 7 otra vez. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de dragones, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará. Pasar, abar, es la misma palabra para pasar. El río ya no se puede pasar. Mire que ya no se puede, que ya no puede pasar allí. Ya no pasará allí lo inmundo. Ya no cabe, ya no puede pasar lo inmundo. Dicho de otra manera, la inmundicia que había en nuestro viejo corazón ya no nos puede sacar del camino, ya no nos puede sacar del río. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará, porque no nos toca a nosotros librarnos del dragón y vencer al dragón y cambiarnos a nosotros mismos. No podemos. Todo lo que nos toca es no salirnos del río. O sea, no importa cuán torpes seamos, no hay persona tan torpe que no entienda, no se salga del río. Eso es todo lo que tenemos que hacer. No dejemos de buscar a Dios nunca. No dejemos de caminar con Dios nunca. Amén. Y cuando sintamos, habremos derretido suficiente hielo del torrente de invierno para que las aguas prevalezcan. Amén. No habrá allí león ni fiera que suba por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Sí, porque la tristeza y el gemido provienen del dragón que está aquí adentro, ¿verdad? Amén. Pero ¿sabe cuál es el camino a Sión? Por el río de vida. La única manera como vamos a llegar a Sión es metiéndonos hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta los lomos y hasta la cabeza, de tal manera que el río ya no se puede pasar. Las aguas habrán triunfado, habrán ganado. Amén. Gracias, Jesús. Muy bien, un último, Isaías 43. Les voy a dar otra porción de esas grandes. Del 43:16 al 44:6. Isaías 43:16 al 44:6. Empecemos por 43:16. ¿Está listo? Así dice Jehová: el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Una vez Dios los derriba, los vence. Fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Lo que Dios hizo en el pasado, eso fue para ayer, fue el fundamento para lo de hoy. Pero hoy Dios va a hacer algo nuevo, dice: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales, en hebreo es tanín, dragones, y los pollos de avestruz, tache ahí pollos de avestruz, los búhos. Lo expliqué hace poco en relación a alguna de las preguntas que nos hacen a través del proyecto del podcast. Pero traducir nombres de minerales, plantas, animales del hebreo al castellano moderno es una de las tareas más titánicas que tienen los traductores. Y hoy en día, incluso en el hebreo
ya se le dan otros nombres a ciertos objetos y cosas muy particulares. Entonces hay traductores que traducen de una manera el nombre de ese animal o de ese mineral o de ese árbol, y hay otros traductores que prefieren traducir ese nombre antiguo, ¿verdad? De esta otra manera, cuando se trata de un mineral, de un animal, de una planta. Por eso es que hay versiones en donde traducen de una manera estas cosas y hay versiones en donde las traducen de otra. No es que estén malas las Biblias ni nada de eso, es que pues estamos hablando de toda una tarea, ¿verdad? Traducir estas cosas en la palabra de Dios. Pero de todos modos, la verdad es que no dice pollos de avestruz, sino búhos. Ahora, ¿por qué es importante este detalle? Porque los búhos tienen que ver con madre maldad. Aquí habla de los dragones y habla de los búhos. Amén. Hasta ahí lo dejo. Pero son detalles importantes. Pero dice, las fieras del campo me honrarán, los dragones y los búhos, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. ¿Está viendo el cuadro? El Señor nos va a dar la victoria sobre el dragón. El de allá afuera ese ya está vencido, el de aquí adentro digo yo. Amén. El Señor nos va a dar la victoria. ¿Cómo? Abriendo ríos, abriendo ríos. El pueblo, verso 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y mientras el Señor no nos libre de esta naturaleza serpentina, si somos honestos, no vamos a publicar sus alabanzas las 24 horas del día, especialmente cuando las cosas se empiecen a poner duras, apretadas y difíciles, ¿verdad? Pero una vez el Señor nos libra de este dragón que tenemos dentro, créanme, vamos a poder dar gracias a Dios en todo. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Ahora, no es que no nos esforcemos por hacerlo hoy, debemos hacerlo porque la palabra nos lo pide. Pero si somos honestos, a veces de veras tenemos que hacer un gran esfuerzo para dar gracias a Dios en ciertas situaciones. Cuando el Señor nos libra de esta naturaleza serpentina, damos gracias a Dios en automático. Verso 22. No me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Tremendas palabras, pero no me detengo porque no quiero salirme del tema. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Ahora pues oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Dios dijo, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, yo voy a derramar aguas. ¿Y saben qué va a pasar? Dice, no solo el Señor va a prevalecer sobre esta naturaleza serpentina que heredamos todos del primer Adán. El Señor va a hacernos fructificar, florecer como un huerto, como sauces, dice. Por eso encontramos a uno y al otro lado del río el árbol de la vida. Amén. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta historia? No se salga del río por nada. Siga buscando hacer progreso. Hoy, un poquito más que ayer. Busque a Dios en oración, busque a Dios en su palabra. Beba de las aguas, métase en el río.
Vaya haciendo lo que Dios le pide. Deje que Dios lo haga hacer lo que Dios quiere, en lo que Dios quiere convertirlo. Sea fiel en buscar a Dios, pero no se detenga, no se resista, no se salte ese río, no se salga del río, ¿sí? Siga metido en el río, siga haciendo progreso y tenga paciencia, porque Dios va a ir midiendo su progreso. Algunos pues corren más rápido que otros, pero tarde o temprano las aguas van a estar lo suficientemente crecidas y todas estas promesas las vamos a estar cosechando nosotros como parte de nuestra herencia eterna. El hecho de que esa naturaleza serpentina ya no sea lo que gobierne nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestra vida. Amén. ¡Qué reposo! Ahora, allí no termina la historia. Vamos a seguir con esta historia, Dios mediante, la próxima semana. Pero estoy animándolos con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Es un trabajo arduo, duro, lo que hacemos desde este púlpito, tratando de explicar con la mayor claridad posible estos tremendos, maravillosos principios. Pero ¿sabe por qué los cristianos somos tan descuidados y tan dejados? Porque no entendemos cuál es el final de este camino en el que estamos. No entendemos qué nos espera, qué clase de premio, qué clase de recompensa. No entendemos qué clase de bendiciones vamos a cosechar si seguimos y permanecemos fieles en el camino. Estoy tratando de ayudarlos a entender mejor qué nos espera, para animarlos a nunca salirnos de este camino y de este río. Amén. Qué maravilloso es el Señor Jesucristo. Mire todo lo que compró Él para nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor Dios. Qué asombrosas son tus obras, qué maravillosos son tus caminos, qué infinitos, Señor, son tus planes, tus propósitos. Qué bondadoso eres, que al hombre mortal lo invitas a beber y a meterse en el río de vida, hasta llegar al punto en el que el poder de la serpiente va a quedar totalmente quebrantado en la voluntad, en la mente, en el corazón de los hombres. Oh Dios, enséñanos a caminar en el río, a meternos más adentro. Enséñanos a descongelar más y más aguas del río, Señor, para que el caudal suba, Señor Dios. Enséñanos a amar cada día más, Señor, esas aguas, la verdad que proviene de ti, Señor, y el amor, la vida, Señor, que recibimos de ti, Señor. Bendito Dios, haznos amarte más y más cada día. Haznos vivir ceñidos y haznos seguir, Señor, sin detenernos, sin desmayar, sin descansar, Señor, a pesar de la resistencia que todavía se levante de dentro de nosotros. Señor Dios, ayúdanos a seguir adelante, Señor Dios, hasta que las aguas hayan crecido de tal manera que el río ya no se pueda pasar, Señor. Padre, gracias por abrirnos estas porciones maravillosas de tu palabra, por bendecirnos con ella, por bendecirnos con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Gracias, y con el tremendo llamado que nos has hecho, Señor Dios Santo. Te amamos, ayúdanos a responder, ayúdanos a ser fieles hasta el final. Te adoramos, Padre. Gracias por este día, por tu palabra, por tu amor. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos.